Solía viajar mucho por trabajo, y la mayor parte del tiempo me quedaba en hoteles baratos pero decentes, porque no me importaba nada más que tener una cama y una ducha. Nunca antes me había pasado nada aterrador en ningún hotel, así que jamás pensé en el peligro o en gente extraña. Todo eso cambió durante un viaje que hice para un evento de capacitación en una pequeña ciudad de Pensilvania. Me registré en un hotel de aspecto común que tenía un pequeño vestíbulo, con una vieja y deprimente alfombra roja y un olor que me recordaba a la casa de mi abuela. La mujer de la recepción me dio la llave de mi habitación y subí al tercer piso. El pasillo estaba muy silencioso, y se sentía un poco vacío, de una manera extraña. Mi habitación era bastante normal, una cama pequeña, un escritorio y un baño. Tiré mi bolso en la cama, encendí el televisor y traté de relajarme. Estaba exhausto de conducir por horas. Manuel Sabolicino a mí la semana ubicada me encanta de la feria de la emoción no un así si me persino a conducir por horas. Así que, después de ducharme y ver la televisión un rato, intenté dormirme. Me desperté en medio de la noche, porque escuché algo arrastrándose por el suelo. Al principio, pensé que era la máquina de hielo o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no quería levantarme, pero luego, escuché el suave sonido de deslizamiento otra vez. Y esta vez venía justo de la puerta. Encendí la lámpara y miré hacia allí. Algo pequeño y blanco sobresalía por debajo. Me levanté lentamente, y lo recogí. Era un trozo de papel doblado. Adentro había algo escrito a mano, con una letra muy desordenada e irregular. Eran solo unas pocas palabras diciéndome que alguien me estaba observando desde algún lugar dentro del hotel. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque no tenía idea de quién podría haber escrito eso. No escuché pasos después de que apareció la nota, y el pasillo había estado en un silencio sepulcral. Me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber si debía abrir la puerta o quedarme adentro. Decidí poner la cadena de seguridad y sentarme en la cama con la espalda contra la pared. Mantuve la lámpara encendida para que la habitación no estuviera tan oscura. Ahora me sentía demasiado despierto como para dormir. Pasaron unos 20 minutos antes de que volviera a escuchar ese sonido deslizante. Clavé la mirada en la parte inferior de la puerta, esperando ver qué sucedería. Otro pequeño trozo de papel se deslizó lentamente, como si alguien lo empujara suavemente con un solo dedo. Me acerqué y lo recogí. La segunda nota decía algo aún más perturbador. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación ese mismo día antes de que yo llegara, y que le gustaba ver a la gente dormir en este hotel. La letra se veía más temblorosa que la de la primera nota. Dola violenta, della se la forpeseaba amiga sorrentada poesía. Sentí una ola de terror atravesar mi pecho. La idea de que alguien hubiera estado dentro de mi habitación era demasiado real para ignorarla. Miré por toda la habitación, aunque sabía que no había nadie allí en ese momento. Aunque no me se le pareció en la macienta su bomón, era por toda la habitación. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, y detrás de la cortina de la ducha, aunque ya sabía que estaba vacía. Después de revisar todo, me senté en la cama nuevamente tratando de decidir si debía llamar a la recepción. Gasté un dormino masivo que un sobreentendí. Pero eran más de las 2:00 am, y tenía esta sensación paranoica, de que la persona que enviaba las notas podría ser alguien que trabajaba en el hotel. La letra se veía extraña y temblorosa, tal vez como la de una persona mayor o alguien inestable. Traté de calmarme, pensando que tal vez era una broma de mal gusto, pero se sentía demasiado personal. Me quedé inmóvil durante otra media hora, tratando de escuchar cualquier sonido. Cada pequeño ruido hacía que mi cuerpo se tensara, incluso el chasquido del aire acondicionado o el golpeteo de las tuberías. Todo me hacía saltar. Me dije a mí mismo que si llegaba una tercera nota, bajaría de inmediato. No esperaría más. Mantuve mis ojos fijos en la puerta, obligándome a respirar lentamente. Después de un largo periodo de silencio, comencé a relajarme un poco. Después de un largo periodo de silencio, comencé a relajarme un poco. Pero entonces, llegó la tercera nota. El sonido deslizante fue aún más lento esta vez, como si la persona quisiera que lo escuchara.
Me acerqué a la puerta otra vez. La tercera nota decía algo completamente diferente a las dos primeras. Decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo de nuevo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Miré alrededor de la habitación otra vez, a pesar de que ya había revisado todo antes. Giré lentamente en un círculo completo, esperando ver a alguien en la esquina o detrás de las cortinas. Ya ni siquiera podía respirar con normalidad. La sola idea de que alguien estuviera escondido en la habitación conmigo me oprimía el pecho. Agarré mi bolso y tomé la decisión de salir de inmediato. Fui a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Quité la cadena y abrí la puerta rápidamente. Salí corriendo y la cerré de golpe detrás de mí. Luego corrí por el pasillo, tratando de hacer poco ruido, pero también queriendo alejarme de esa habitación lo más rápido posible. Cuando llegué a las escaleras, miré hacia atrás solo una vez, en el otro extremo del pasillo. Me pareció ver una sombra moverse detrás de la esquina, cerca de la última habitación. Parecía alguien retrocediendo para ocultarse. Bajé apresuradamente a la recepción, donde había un empleado diferente trabajando. Parecía medio dormido. Dijo que solo había otros 3 huéspedes en mi piso, y que ninguno de ellos había estado caminando por ahí. Se ofreció a darme una nueva habitación o dejarme hacer el check-out temprano. Decidí irme y conducir a un hotel diferente. Aunque eran más de las 3:00 am, antes de irme, pregunté si alguien podía revisar mi habitación para ver si había alguna ventana abierta o si algo estaba fuera de lugar. Subió conmigo con una llave maestra, y cuando entramos a mi habitación, todo parecía normal, pero el pestillo de la ventana estaba roto de una manera que parecía reciente. El empleado se puso nervioso y dijo que tal vez alguien de afuera había entrado antes. Agarré mi bolso y me fui en el momento en que terminó de hablar. Conduje a un hotel diferente a 20 minutos de distancia y apenas dormí. A la mañana siguiente, llamé al hotel original para ver si habían encontrado algo más. Dijeron que no había surgido nada extraño. Ninguna cámara captó a nadie cerca de mi habitación. Ningún otro huésped se quejó de nada. Hicieron parecer que todo fue solo un extraño malentendido, pero no me lo tragué. Creo que estaba mintiendo. Algo extraño estaba pasando en ese hotel. Todavía recuerdo la sensación de que alguien estaba justo al otro lado de mi puerta, observándome. Y lo peor es que sigo pensando en la tercera nota, diciendo que la persona estaba dentro de la habitación otra vez. Esa es la parte que no tiene sentido, y que me hizo cuestionar si tal vez fue una broma. Pero el pestillo roto de la ventana decía lo contrario. Revisé en todas partes. El hecho de que el pestillo estuviera roto me hace pensar que la persona podría haber estado entrando y saliendo antes de que yo me diera cuenta de que algo pasaba. Nunca volví a acercarme. Me quedé en un hotel en Virginia durante un largo viaje en coche para visitar a mi familia, porque estaba demasiado cansado para seguir. Era tarde por la noche, casi medianoche, y el hotel se veía básico pero limpio. El estacionamiento tenía solo unos pocos autos, y la mayor parte del edificio se veía oscuro desde afuera. Cuando entré al vestíbulo, el hombre de la recepción apenas levantó la vista. Me dio mi llave y subí al tercer piso. La mayoría de las luces eran tenues, y cada puerta por la que pasaba tenía un cartel de no molestar colgado, como si nadie quisiera ser incomodado. Definitivamente el tipo de hotel en el que la gente se queda solo por necesidad. Mi habitación estaba al final del pasillo. Cuando abrí la puerta, la habitación se veía bien, pero un poco desordenada de una manera que no podía explicar. Como si la lámpara estuviera inclinada, uno de los cajones de la cómoda estaba ligeramente abierto. La manta de la cama tenía una pequeña arruga cerca de la esquina, como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. Parecía que el servicio de limpieza se había apresurado o simplemente no le importó. Dejé mi bolso en la silla, encendí la televisión
y me preparé para ir a la cama. Me metí en la cama e intenté dormir, pero seguía pensando en lo desordenada que estaba la habitación cuando entré. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Recordé que el hombre de la recepción ni siquiera mencionó el servicio de limpieza cuando me registró, y todo el hotel se sentía demasiado vacío. No te siquiera, pero me obligué a ignorarlo y finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté con el sonido del pomo de mi puerta girando lentamente. Fue un sonido tan débil al principio, que pensé que tal vez lo hacía el aire acondicionado. Pero luego la manija hizo un ligero clic. Otra vez, como si alguien estuviera intentando probar la cerradura sin despertarme. Me quedé mirando la puerta. La habitación estaba oscura, excepto por el resplandor de la televisión que había olvidado apagar. Pude ver la sombra de la manija de la puerta moverse levemente. Alguien estaba afuera, intentando abrirla. Después de unos segundos, la manija dejó de moverse. Me quedé inmóvil, esperando otro ruido. Entonces el sonido volvió, pero era diferente. Era un pequeño raspado metálico contra la cerradura. Sonaba como alguien deslizando una llave en el ojo de la cerradura. Pero eso no tenía sentido porque nadie debería tener la llave de mi habitación, además del personal. La llave giró, pero la puerta nunca se abrió. Podía ver una fina rendija de luz del pasillo en la ranura. La puerta fue empujada suavemente una vez, y luego se detuvo. Esperé una voz o pasos, pero no hubo nada. Luego la puerta se cerró suavemente de nuevo, como si la persona se alejara. Me quedé despierto durante casi una hora, escuchando por pasos o cualquier sonido en el pasillo. Al no pasar nada, me convencí de que tal vez era un miembro del personal que se confundió de número de habitación, y cuando se dieron cuenta, se fueron. Avanzamos hasta las 2:15 a.m. Lo recuerdo específicamente, me desperté de nuevo por algo que al principio no estaba seguro de qué era. Todo lo que sé es que escuché los más leves sonidos de crujidos en la habitación, y supe que alguien estaba ahí adentro conmigo. Tenía miedo de sentarme y mirar, pero lo hice. Y entonces los crujidos se detuvieron. Noté, incluso en la oscuridad de la habitación, la levísima silueta de una figura sombría, apenas visible en la oscuridad, cerniéndose sobre mi bolso en la esquina de la habitación. Dije con voz temblorosa y llena de pánico: ¿Quién es? Y la voz profunda de un hombre respondió: Es limpieza. Lo siento, me voy ahora. Ni siquiera respondí. Estaba tan conmocionado, pero vi la masa negra moverse desde mi bolso hacia la puerta. Y luego la puerta se abrió y se cerró. Inmediatamente encendí la luz, y corrí hacia la puerta para poner la cadena de seguridad. Fui a mi bolso, y vi que claramente alguien había estado hurgando en él. Tuve que recomponerme durante unos minutos antes de llamar a la recepción. Les dije que alguien con una llave acababa de irrumpir en mi habitación, y estaba revisando mis cosas. La persona de la recepción dijo que no había personal de limpieza allí en ese momento. Empaqué todas mis cosas, y corrí al pequeño vestíbulo, donde llamé a la policía, y exigí que revisaran las imágenes de vigilancia por video. Cuando llegó la policía, fue entonces cuando el empleado de la recepción aceptó mostrar las imágenes, y mostraban a un hombre grande y de aspecto aterrador, caminando repetidamente por los pasillos de forma sospechosa, yendo a mi puerta varias veces, y luego finalmente, entrando a mi habitación con una llave. El hombre de la recepción dijo que el sujeto no trabajaba allí, y que de alguna manera, debió haber robado una llave maestra del hotel. Recuperé mi dinero, y huí inmediatamente de ese hotel, conduciendo otra media hora, y finalmente, durmiendo en mi coche. Esta experiencia arruinó de forma un poco permanente mi opinión sobre los hoteles. Lamentablemente, me pregunto si podría haber presentado cargos contra el hotel por negligencia, o por poner en peligro a un huésped, pero nunca me molesté. Ahora trabajaba en turnos de noche para una pequeña empresa de entregas. Así que, en mis días libres, solía hacer viajes cortos de fin de semana, solo para salir de casa. Durante uno de estos viajes, me quedé en un hotel barato en Nueva Jersey, porque estaba cerca de una ruta de senderismo que quería explorar. A la mañana siguiente, el hotel no era terrible, pero tenía ese olor a viejo, y los pasillos estaban demasiado silenciosos, como si nadie más se estuviera alojando allí. Me registré a primera hora de la noche,
y la mujer de la recepción me dijo que el servicio de limpieza ya había limpiado todas las habitaciones para la noche. No pensé en ese detalle hasta más tarde, cuando todo se desató. Mi habitación estaba en el segundo piso, y la luz del pasillo parpadeaba cuando caminé hacia mi puerta. No le presté mucha atención a lo espeluznante que era el hotel porque estaba simplemente demasiado cansado. Quería comer, ducharme y dormir. Después de relajarme un rato y comer algunos bocadillos, me metí a la ducha. Cuando salí, el espejo del baño estaba empañado, y la habitación se sentía más fría que antes. Lo dejé pasar y me metí en la cama. La habitación tenía una esquina oscura cerca del pequeño armario, y no dejaba de notarla por el rabillo del ojo. Me hacía sentir como si alguien estuviera de pie allí, aunque sabía que estaba vacía. Eventualmente me quedé dormido, pero me desperté en algún momento pasada la medianoche porque escuché un sonido extraño y suave. Sonaba como algo deslizándose sobre la alfombra en la esquina de la habitación. Abrí los ojos lentamente y escuché. La habitación estaba en penumbra porque las cortinas eran delgadas y entraba algo de luz del estacionamiento. Pensé que tal vez me estaba imaginando cosas porque todavía estaba medio dormido. Entonces escuché un sonido de respiración silenciosa, que no era la mía, y venía de cerca del armario. Me quedé completamente inmóvil porque me aterroricé al instante. La respiración era lenta, como si alguien intentara mantenerse en silencio, pero le costaba trabajo. Me dije a mí mismo que tenía que ser el aire acondicionado, pero la unidad estaba al otro lado de la habitación y hacía un sonido totalmente diferente. No quería sentarme porque tenía miedo de lo que pudiera ver, pero finalmente me obligué a hacerlo. Me apoyé lentamente sobre mis codos y miré hacia el armario. No pude ver nada al principio, era solo una esquina oscura. Pero luego noté algo que hizo que se me revolviera el estómago. La puerta del armario, que sabía perfectamente que había dejado abierta por completo después de revisarlo antes, ahora estaba un poco cerrada. No del todo, pero lo suficiente como para parecer que alguien la había tocado. Me quedé mirando la rendija y traté de escuchar. La respiración se detuvo en el segundo en que me senté, y eso me asustó aún más, porque significaba que algo o alguien se dio cuenta de que estaba despierto. Quería salir corriendo de la habitación, pero estaba paralizado en mi lugar. Después de un minuto de silencio, me levanté muy lentamente y caminé hacia atrás en dirección a la puerta, mientras mantenía mis ojos fijos en el armario. Alcancé el pomo, lo giré con cuidado y salí al pasillo. El pasillo estaba vacío, y se sentía aún más silencioso que antes. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareado. Bajé a la recepción, pero no había nadie allí. El teléfono de la recepción estaba sonando como si alguien estuviera llamando al hotel, pero nadie respondía. No sabía si debía esperar o intentar encontrar a alguien más. No quería volver a subir solo. Después de unos minutos, la mujer que trabajaba en la recepción, finalmente, salió de la habitación de atrás con aspecto cansado. Le dije que había alguien en mi habitación. Pareció confundida y dijo que el servicio de limpieza se había ido por la noche y que nadie más tenía llaves de las habitaciones de los huéspedes excepto ella y una empleada de limpieza mayor, que se había ido hacía horas. Se ofreció a revisar la habitación conmigo o a cambiarme a otra, pero parecía tan tranquila que me hizo dudar de mí mismo un poco. Le pedí que me acompañara de regreso a la habitación, solo para revisar. Subimos juntos. Esperaba ver el armario abierto de par en par, o algo desordenado, pero cuando entramos a la habitación, todo parecía normal. El armario estaba completamente abierto de nuevo. La almohada de la silla estaba recta. Nada parecía haber sido tocado, aunque yo sabía que algo había cambiado antes. La mujer revisó detrás de las cortinas, en el baño y debajo de la cama, y no encontró nada. Dijo que tal vez tuve una pesadilla o me desperté confundido. Desperté confundido. Y, honestamente, esto me ofendió un poco, pero no quería discutir con ella porque estaba cansado y avergonzado, así que decidí cambiarme a otra habitación al final del pasillo. Me dio una llave diferente y me dejó solo. Moví mis cosas a la nueva habitación rápidamente y cerré la puerta con llave. Revisé cada rincón 2 veces antes de volver a acostarme. Traté de dormir, pero el miedo mantenía mis ojos abiertos.
Drama sa tornado media el neonámbico en la seminarena modalgado en la hormonieno. Dan tenía mis ojos abiertos. Era solo alrededor de la 1:00 am, y la noche parecía interminable. Seguía escuchando para detectar cualquier cosa extraña. Después de aproximadamente una hora, finalmente comencé a quedarme dormido, cuando escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Era el sonido de un carrito de limpieza, rodando por el pasillo muy lentamente. Las ruedas chirriantes hacían eco en el pasillo. El problema era que ya había pasado con creces el horario de limpieza, y la mujer de la recepción dijo que no había nadie más trabajando. Me senté en la cama y escuché. Las ruedas del carrito se detuvieron justo afuera de mi nueva puerta. No me moví. Contuve la respiración un poco para poder escuchar. Entonces, escuché algo peor. Escuché a alguien más respirando justo afuera de la puerta, y sonaba exactamente igual que la respiración pesada y lenta que había escuchado dentro de la primera habitación. Continuó durante casi un minuto entero. Quería correr o llamar a alguien, pero mi teléfono estaba al otro lado de la habitación en el escritorio, y estaba demasiado asustado para moverme. Luego escuché un suave sonido de golpes, no con los nudillos, sino como si alguien estuviera presionando su palma contra la puerta suavemente. Estaban palpando la puerta, no tocando. Eventualmente, la respiración se detuvo y las ruedas chirriaron de nuevo mientras el carrito era empujado lentamente por el pasillo. Me levanté después de unos minutos y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. El carrito también había desaparecido. Revisé mi teléfono y pensé en llamar a la recepción de nuevo, pero sentí que pensarían que estaba loco. Puse la cadena en la puerta, empujé la silla contra ella, y me quedé despierto durante horas. Seguía pensando en la primera habitación y en la respiración. Traté de convencerme de que era solo alguien en mi piso jugando bromas. Temprano en la mañana, alrededor del amanecer, finalmente salí de la habitación y bajé para hacer el checkout. La mujer del escritorio ya no estaba y en su lugar había un hombre. Le conté lo que había pasado y me miró de forma extraña. Entonces dijo algo que me perturba hasta el día de hoy. Dijo que no habían tenido una empleada de limpieza en el personal durante la última semana, porque la mujer que solía trabajar en las noches simplemente dejó de venir. Explicó que él o quien estuviera en el turno de recepción tendría que limpiar las habitaciones mientras tanto. Parecía como si hubiera algo que me estaba ocultando para salvar las apariencias del hotel. Le pregunté si la mujer de limpieza desaparecida tenía llaves de las habitaciones, y me dijo que sí, ¿las tenía? Me fui inmediatamente después y no volví a mirar hacia el hotel. Seguí pensando en cómo esa mujer en la recepción me dijo que el servicio de limpieza ya había pasado por todas las habitaciones más temprano esa noche, a pesar de que no habían contratado a nadie en una semana. No sé si lo inventó o si realmente pensó que la mujer desaparecida lo había hecho, pero la respiración que escuché en la habitación y fuera de mi puerta sonaba demasiado real, y la forma en que la puerta del armario se movió sola todavía me hace sentir enfermo. Creo que alguien había estado escondido dentro de esa habitación antes de que yo llegara. Creo que todavía estaban escondidos en algún lugar del hotel mientras yo dormía. Clicky Young, dos comentaría del muteo en la del hotel mientras yo dormía. Trabajo en mantenimiento y limpieza en un hotel. Es una mezcla de ambos. Mi trabajo es ayudar principalmente a la recepción, lo que implica principalmente que arregle los electrodomésticos de los huéspedes y les lleve suministros. Otro de mis trabajos es mantener nuestra piscina limpia y abastecida de toallas, lo cual es relevante para la historia que estoy a punto de compartir. Esto tuvo lugar en el verano de 2023. Mi jefe contrató a una nueva empleada de recepción, a la que por razones de privacidad llamaré Brianna. Ella trabajaba en los turnos de noche, así que me cambiaron el horario para ayudarla en las noches. Era miércoles por la noche, lo que para nuestro hotel significa que era una noche muerta. Básicamente, no había llegadas. Brianna y yo, sobre todo, charlamos durante la noche, mientras hacíamos nuestras cosas, lo que me llevó a ir a nuestra piscina. Para un huésped aquí, si quiere ir a nadar, tiene que llenar un formulario, que básicamente te da todas las reglas, y te entregan una llave de la piscina. Nuestros gerentes nos dieron a los empleados llaves maestras que te permiten entrar básicamente a cualquier lugar del hotel,
Hice clic con la llave en la cerradura y la puerta de la piscina se desbloqueó, permitiéndome entrar. La piscina tiene un cuarto de almacenamiento, donde guardamos toallas y también otras cosas como cloro y demás. Abrí la sala de almacenamiento y agarré toallas ya que vi que había pocas o ninguna en el estante. Mientras me agachaba para agarrar una toalla más, escuché que algo golpeaba el agua. De hecho salté, porque me asustó muchísimo y me hizo dejar caer las toallas. Salí corriendo de regreso al área de la piscina y vi uno de nuestros salvavidas flotando en la superficie del agua. Era tan extraño, porque no había manera de que este salvavidas pudiera haber estado en el agua sin haber sido arrojado a la piscina. Miré alrededor de la piscina para ver si alguien había entrado, pero no había nadie aquí excepto yo. Saqué el salvavidas de la piscina rápidamente, volví a poner las toallas en su lugar y me fui. Sin duda, estaba muy desconcertado. Le pregunté a Brianna, que estaba en la recepción, si alguien había ido a la piscina, y, por supuesto, me dijo que no. No quise mencionar el extraño incidente que ocurrió, ya que era nueva y quería darle una buena impresión, y no sonar delirante. La noche continuó, y no pasó nada hasta alrededor de las 9:30 p.m. Agarré una boleta de mantenimiento y leí cuál era el problema. El inodoro de la habitación 324 no funcionaba. Troté hasta la habitación 324 y entré con la llave. Cuando abres la puerta, inmediatamente a la derecha está el baño. Si caminas en línea recta pasando el baño, encontrarás 2 camas en el lado derecho de la habitación. Me dirigí directamente hacia el inodoro y levanté la tapa para arreglarlo. No había nadie en la habitación, ya que Brianna me dijo que el huésped no llegaría hasta el viernes. Mientras ajustaba las válvulas y la trampilla dentro del inodoro para ver qué no funcionaba, sentí que la temperatura de repente bajaba. Me detuve en lo que estaba haciendo y me quedé allí, sintiendo cómo los vellos de mis brazos se erizaban lentamente. ¿Qué diablos?, dije en mi cabeza mientras miraba todos los conductos de ventilación que posiblemente podrían estar dejando entrar aire frío. Entonces me di cuenta de que no podía haber aire frío. Era una noche de verano. Una noche cálida de verano para ser específicos. Entonces, ¿qué diablos podría hacer que la temperatura simplemente bajara así? Tan pronto como tuve este pensamiento, sentí que el aire volvía a la normalidad y mis vellos bajaron. Revisé el termostato de la habitación y marcaba 68 grados F, 20 grados C. Esto me puso más tenso ahora, ya que no había olvidado el incidente de la piscina. Quería arreglar el inodoro e irme de aquí. Así que volví al baño y seguí arreglando el inodoro. Sentí que pasaron como 2 minutos, porque escuché que el inodoro comenzaba a descargar nuevamente. Suspiré de alivio y vi cómo el agua volvía a subir en el tanque, cuando de repente, por encima del sonido del agua, se escuchó un fuerte y audible golpe seco, proveniente de algún lugar fuera del baño. Me congelé en mi lugar y luego, esa sensación de frío demasiado familiar volvió. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras mi mente trataba de adivinar a toda prisa qué podría haber hecho ese ruido. Puse la tapa de nuevo sobre el inodoro y salí del baño. Giré la cabeza a la derecha hacia las 2 camas y vi el teléfono de la habitación en la mesita de noche colgando. Sin embargo, no estaba prestando atención al teléfono colgando. Estaba prestando atención a lo que vi más allá del teléfono. En la esquina de la habitación, justo al lado de la cama, había una persona altísima, tan quieta como una estatua. Sentí que me costaba respirar al ver lo que estaba mirando. Estaba paralizado en la puerta del baño. No podía ver ningún rasgo en esta persona. Era solo una figura completamente negra en la habitación en penumbra, como la silueta de un personaje cuando lo desbloqueas en un juego de lucha. Se mantenía tan inmóvil que no podía escuchar ningún ruido emanar de ella. Entonces juro por Dios que él, ella, eso, lo que sea, se movió. No sé qué extremidad se movió, pero lo único que sé es que vi a esta figura moverse. Prácticamente salí disparado hacia la puerta principal, abriéndola tan rápido que casi me golpeó en la cara. Cerré la puerta y bajé corriendo al primer piso donde estaba Brianna en la recepción. Le dije que iba a marcar mi salida y nos despedimos por esa noche. Mientras conducía a casa,
Estaba sumido en mis pensamientos tratando de descifrar qué acababa de pasarme. Conecté el incidente de la piscina con el incidente de la habitación. Nixie. De la habitación. Acción. No tenía idea de qué era esa cosa en mi habitación. Y sí, ahora digo cosa porque me di cuenta de que eso no podía ser ningún humano que yo conozca. Y cómo no pude distinguir un solo rasgo de él. Fue suficiente para largarme de ahí. Me gusta pensar que mi mente solo me estaba jugando malas pasadas, pero no tengo forma de saberlo con seguridad. Nada extraño como esto me ha vuelto a pasar desde entonces, lo cual agradezco, porque esa fue la noche más aterradora de mi vida.